El objetivo tuyo con una idea, si quieres ir a Cannes, no es inscribir. Si la pieza no está lista cuando tienes el deadline y no tiene el nivel, tu objetivo no es llegar a Cannes. Tu objetivo es ganar. Y si tu objetivo es ganar, si tienes que esperar un año más para ser mejor, espera. Para mí las equivocaciones son grandes aprendizajes si lo sabemos asumir. La inmediatez de la información no es el mismo que la inmediatez del logro. Y creo que al final el logro no viene acompañado del mismo timing que tiene no la inmediatez, muchas herramientas. Creo que el logro puede llegar, pero puede no llegar y ahí no hay que pararse, hay que seguir. La paciencia te va a llevar. Y obviamente en ese país que se asoma, cuando lo miramos como agencia, también nosotros tenemos amenazas. ¿Cómo vamos a ser relevantes en un país que se va a abrir, un país que va a volver a traer ciertas redes de publicidad, en un país donde van a entrar otros jugadores? Aquí vamos de nuevo con venezolanos en Cannes y aquí, como diría un amigo mío en México, directo a la yugular. Mi pana Ezequiel, ¿cómo estás, ex? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, tu pana Engel? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar esta invitación rápidamente a venezolanos en Cannes. Un honor estar contigo, con un amigo, un hermano de la publicidad de tantos años y la verdad, nada, encantado de estar contigo acá. Mira, comencemos. Tienes 28 años en la industria, comenzaste con JMC, John Rubicon, Saatchi & Saatchi, JWT, ARS, DDB, FCB. Creo que nos conocimos en tu paso por FCB, si no me falla la memoria. Has ganado varias veces director creativo en El Ojo de Iberoamérica, en la revista P&M, además de eso en el 2025, muy recientemente en los premios CIMA como creativo del año. Y bueno, tengo tantas cosas que decir de ti, 180 premios, pero vamos a hacer algo más poderoso. ¿Cuándo comenzaste en la publicidad? Mira, bueno, de todas las agencias que nombraste, que en efecto ese fue mi paso, faltó la primera, que fue McCann Erickson, que fue mi primer paso en la publicidad. Yo estudiaba publicidad, diríamos, si la memoria no me falla, el año 94, por ahí, 93, 94, y empecé a hacer una pasantía en producción audiovisual en McCann. Mi primera oportunidad, que me la dio Sam Berasef, que era director de producción en McCann, que hoy es un gran amigo y gran aliado de producción, fue en producción. Y yo de muy chico, yo quería entrar en creación, pero no había cupo. En esa época conseguir una pasantía en una agencia era muy complicado en Venezuela. Yo fui a Thomson, fui a las grandes agencias, Leo Burnett, a las grandes agencias icónicas del momento, y había que postularse, había mucha competencia. Pero bueno, en mi desespero por entrar rápido a la industria, me acuerdo que me pusieron en producción a ordenar reels en lo que era en ese momento los Matic. Y yo me encerraba todo el día en un cuarto oscuro, ahí como pasante, ni conocía el departamento creativo porque estaba en otro piso en ese momento, y ordenaba reels. Y me acuerdo que en el año 94 llegaban esos reels de Cannes, de McCann Worldwide, llegaban a Caracas, y yo me ponía a ver los videos de Cannes. O sea, yo ni siquiera sabía o entendía de qué iba la industria, de qué iba la publicidad, no sabía escribir una sinopsis de nada, pero veía reels de Cannes y me emocionaba mucho ver grandes comerciales y piezas audiovisuales que dije, wow, esto como que está bueno, ¿no? Pertenecer a esto. Y así fue mi inicio, o sea, 6 meses en Macán, luego fui pasante de creación y en esa agencia estuve 4 años trabajando y bueno, y a partir de ahí comenzó ese viaje hasta hoy, ¿no? Y ese cambio desde que viste esos Humatic, Joher, nuestro productor, seguramente va a buscar una foto de un Humatic y la va a colocar acá, que seguramente las nuevas generaciones no saben qué es un Humatic. Desde esos Humatic hasta la vez que ganaste el premio, hasta hoy, ¿cómo has visto esta evolución frenética de nuestra industria? Mira, a ver, en esa época, claro, uno lo que veía eran como comerciales, ¿no? Era como que el film era la gran pieza publicitaria mundial, ¿no? Los comerciales de televisión, que salían en la televisión, o en el cine, o en las grandes plataformas de ese momento. Yo creo que lo que ha cambiado es que la expansión y la democratización de una cantidad de espacios donde esas mismas cosas que yo veía hoy siguen viajando. O sea, yo en el fondo yo en lo profesional he tratado de mantenerme siempre en el storytelling de las ideas. O sea, eso es lo que a mí me gusta. Si a mí hay algo que me gusta de la publicidad, es la capacidad de contar historias, ¿no? Cortas, largas. Entonces,
a mí cada vez más poco me importa dónde viajan esas ideas. Hoy son en un TikTok, en un reel de Instagram, en un comercial, en un streaming, pero yo no veo ninguna diferencia entre la calidad de los films que yo veía o las ideas que veía audiovisualmente a lo que sigue ocurriendo hoy en Cannes desde el punto de vista de creatividad. Por supuesto que ha cambiado la industria, hoy todo es más rápido, la tecnología, montones de cosas, pero de lo que a mí me enamora la publicidad, que no son la técnica, no son las herramientas, sino es nada más esa parte que me permite a mí crear, concentrarme en mí, en una marca, en un punto de vista que yo pueda poner mi visión personal en una narrativa. La verdad es que muy poco es lo que ha cambiado, o sea, desde ese punto de vista, ¿no? Y eso me emociona porque es lo que me mantiene todavía aquí con ganas de hacer cosas y seguir creando. De hecho, los comerciales que tal vez yo he hecho en mi carrera que más marcaron mi carrera o que más me nutrieron a mí en lo emocional, no fueron comerciales que ganaron premios necesariamente, ¿sabes? Tuve uno que fue el de Adidas que hice en 2012, que fue finalista en Cannes, no ganó, pero es el tipo de trabajo. Si hay algo que me define o que yo me definiera es, yo quiero hacer esto en la publicidad. Y creo que eso se mantiene a través de los años en la industria, ¿no? Correcto. Fundaste tu compañía en 2014 aproximadamente, si no me falla la memoria. ¿En qué momento dijiste, necesito tener independencia, voy a hacer mi propia compañía? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión de que tenías que seguir como independiente de una compañía y no creciendo una transnacional, ¿no? Sí, la verdad ese fue un momento bastante definitorio en mi carrera o en lo que hago hoy, porque yo en ese momento tuve la oportunidad de ser presidente de FCB. Me lo ofrecieron en ese momento, pero ya yo había fundado con Julio en su momento RG2 y estábamos con el plan de tener una agencia propia, ¿no? Yo en lo personal, RG2 fue tal vez mi tercer intento de emprender en mi viaje como creativo. Creo que en los dos otros viajes era más joven, era más inmaduro. Pensaba yo que la independencia era lo importante para montar una agencia. Pensaba que lo que había que vender de ser independiente era no tener burocracia, no tener estructura, ser directo con el cliente. Pensaba que las ataduras de las redes eran algo malo, pero al final, o sea, cuando lo hice las dos veces anteriores, pues fracasé. Mis emprendimientos no llegaron lejos, eh, porque no tenían la madurez de empresario, de entender que algo que yo aprendí de Roberto Liachev en su momento en la publicidad venezolana era que era el primer gran director creativo que montaba una gran agencia de publicidad en Venezuela. Eh, Porque Venezuela ha tenido grandes creativos desde hace muchos años, pero o eran presidentes de agencia o estaban ya en redes. Pero Roberto Liachev una vez dijo que lo más importante para un creativo montar una agencia no era ser creativo, era ser un buen empresario. Y yo, las dos veces anteriores que lo intenté, pensaba que me bastaba con ser creativo para que todo viniera a mí, ¿no? Pensaba que mi portafolio y mi reel y mi currículo era lo que haría que todo llegara a mí y todo se diera, pero financieramente, estructuralmente, empresarialmente no tenía la madurez. Eso me pasó muy joven en Macán, que quise a los 21 años montar una agencia y no funcionó, pero fue un lindo experimento de pocos meses y volví obviamente a la industria. Me pasó también en el año 2000 que lo hice, que saliendo de JMC, monté una segunda agencia con un amigo y no nos fue muy bien tampoco y volví luego a Sachi y luego seguí mi camino. Pero en el 2014 ya yo me sentía preparado como esa parte empresarial, como hombre de negocios para montar una empresa. O sea, más, por eso creo que la respuesta es, más que tener una necesidad de ser independiente, lo que tenía la necesidad de ser un emprendedor, ¿no? Y de montar una empresa. Yo le agradezco, yo creo que las redes, uno tiene que agradecerle a las redes todo lo que me dieron a mí en mi carrera, la vistosidad, la vitrina que me dieron en Venezuela, el apoyo de manejar compañías que no eran mías, que eran de otros. Este, Agradezco muchísimo todo el aprendizaje que me dio la industria, las redes de publicidad. Creo que es importante para un creativo tener ese paso, pero para mí ya era un tema de ser empresario, de tener esos dos mundos en mi cabeza, de creativo, de hacer cosas, seguir haciendo cosas relevantes o intentándolo, pero a la vez emprender, montar un negocio, entender de lo que era
pagar un alquiler de una oficina, tener responsabilidades de tener empleados y una nómina que pagar y cumplirles a ellos y tener que alimentar otras bocas antes de la tuya propia para poder salir adelante. Además que fundé RG2 en un momento donde era uno de los peores momentos en Venezuela de la crisis, febrero del 2014, empezaban las guarimbas. El primer día que abrimos la agencia no pudimos llegar porque había guarimbas y manifestaciones. Vivimos la crisis del 17, del 18, del 19. Y hoy mi gran satisfacción es sentir, vi agencias de amigos también caer en el camino, ¿sabes? Muchos irse de Venezuela con total razón, además, para emprender en otro espacio. Pero hoy lo que más me enorgullece de tener RG2 luego de 10, 11 años es ver que mi sensación de ser un emprendedor era correcta, pues, ¿sabes? Yo, seguir adelante. Y creo que al final eso lo más bonito fue también que varios de los mejores trabajos publicitarios que hice ocurrieron en esa época también, ¿no? O sea, fundamos la agencia en el 2014, creamos un proyecto maravilloso en 2014 a finales, que fue La Cuenta Inolvidable, con Plus y Alzheimer. Ganamos el primer León a un año de fundar la agencia. Fuimos finalistas, participamos otros años sin haber tenido resultados, pero ganamos muchos premios en muy poco tiempo. Y eso creo que fue un rush para RG2 como marca en el mercado, ¿no? Y creo que, pero el viaje de emprender para mí sigue siendo ese motivador que me da ese driver. Yo creo que no tendría ningún problema en trabajar en una red o trabajar en una agencia de otro o algo si tuviera la oportunidad de solo crear, ¿sabes? Pero claro, creo que emprender es lo que me gusta, o sea, hoy en día en el país, ¿no? Correcto. Y además que acabas de llegar en un punto muy interesante que tratando de recordar un poco otros creativos con los que he conversado, tocaste el tema del negocio, del ser empresario, de ser emprendedor, de pagar la luz, de pagar las cuentas, de saber que el personal que está a cargo, porque al final del día está a cargo, tiene un 15, tiene un último, tiene vacaciones, ¿no? Que no solamente son las ideas, ¿no? Sino el flujo de caja, forecast, tantas cosas que al final del día uno aprende cuando eres emprendedor, y yo soy emprendedor toda mi vida, a los trancazos, a los golpes, con las equivocaciones, ¿no? Y hablaste hace un rato también de cómo te equivocaste en el primero y en el segundo emprendimiento, y para mí las equivocaciones son grandes aprendizajes si lo sabemos asumir completamente, ¿no? Entrando ya y nombraste La Cuenta Inolvidable, eso fue a un año de abrir RG2. Pienso que ganarse un premio en algo y en esta industria y en este festival no es solamente decir tengo una idea, es maravillosa y voy y la presento, ¿no? Sino hay un proceso. ¿Cómo fue ese proceso en La Cuenta Inolvidable? Mira, La Cuenta Inolvidable yo creo que es un proyecto muy satisfactorio por el logro y lo difícil que fue llevarla adelante. O sea, yo creo que además que pasó algo muy bonito con eso, y luego te comentaré en algún detalle eso, pero a veces cuando un creativo o un publicista está en la búsqueda del premio, y no vamos a negar que todos hemos estado en la búsqueda de un premio de alguna otra manera, o sea, es parte, los festivales son parte de nuestra industria, es parte del juego, los premios traen reputación, la reputación trae dinero, trae negocio, es un triángulo que los premios nunca, no me gusta cuando escucho creativos hablar de, no, que los premios no son importantes, son la consecuencia, ¿no? Porque además todos esos creativos por lo general tú los conoces en una tarima de Cannes ganando leones, ¿no? O sea, al final es como un tema moral ahí. Los premios son importantes, siempre fueron importantes en mi carrera, para las agencias para las cuales trabajé, pero en RG2 yo quería hacer las cosas de una manera diferente. Yo quería que empezar a probar otro tipo de creatividad o abordarla desde otro lugar. Y cuando la Fundación de Alzheimer conversó conmigo en enero del 2014, un mes antes de fundar la agencia, porque yo los había apoyado ellos con otras campañas, me decían, Ezequiel, tenemos un problema grave que es que irónicamente somos una causa olvidada. Está más de moda la Fundación Seno Salud, otro tipo de enfermedad. El Alzheimer es muy grave, hay 300.000 pacientes con Alzheimer en Venezuela, si sumas a sus familiares son 3 millones y no tenemos aporte de ningún tipo. O sea, no recaudamos fondos, la gente no se interesa. Y yo me senté en ese momento con el Gato, que era mi director general creativo, con Josema, con nuestros creativos, porque fue un trabajo en equipo muy lindo. Y yo les dije, aquí tenemos dos caminos, ¿no? Tenemos una gran oportunidad de hacer una campaña para festival, ¿no? Un comercial arrechísimo de Alzheimer o algo.
o intentemos buscar una idea que de verdad pueda ayudar, ¿sabes? O sea, ¿cómo podemos crear una idea que mueva a la gente a poner plata, dinero, algo de dinero en la fundación? Y cuando hicimos ese brief, switchamos un poco el pensamiento, ¿no? De pensar en la idea festivalera o la solución. Y ahí fue cuando el equipo puso en la mesa el tema, bueno, ¿qué pasa si hacemos una cuenta que nadie pueda olvidar para poner plata en el banco y además la tratamos de hacer con los 20 ceros y que nadie se pueda olvidar y la llamamos la cuenta inolvidable? Porque al final la idea no era un aviso, no era un comercial, no era una campaña digital, la idea era un número de cuenta. Entonces decíamos, ¿cómo codificas esto en una idea, ¿no? Y yo ahí dije, paremos todo lo demás de este pensamiento y vamos a dedicarnos a esto, porque esto es poderoso, ¿no? Y lo llevé a FCB Global, a la red, y me dijeron, esa idea, mira, imposible hacerla, pero si la logran, ¿sabes? Lo logramos. Y aquí viene la parte que para responder tu pregunta. Yo estuve 4 meses conversando, presentándole a 6 bancos en Venezuela la cuenta inolvidable. Fui a los grandes bancos de Venezuela. A todos les encantaba la idea, pero todos me decían, es imposible hacer esto porque nosotros los números de cuenta tienen que ser reportados a Sudeban. Los primeros 4 dígitos es la ciudad, el número del banco, la parte, no sé qué. Es un tema tecnológicamente imposible, no hay manera. Y así fui con Banesco, con Mercantil, con los grandes bancos del país. Fui a todos los bancos. Yo con la persona de la fundación, representándolos, presentando la cuenta. Y en un momento, en un punto del camino, luego de 4 meses, yo decía, mira, es más fácil tirar la toalla que seguir adelante con esto. O sea, porque de verdad que va a ser casi imposible. Y en un último intento con BanPlus, presentando la idea, el mismo presidente del banco, Diego Ricón, en ese momento dice, bueno, la verdad que esto vale la pena hacer algo, ¿no? Y fue que se les ocurrió la idea tecnológica de crear una cuenta normal de Sudeban, pero crear una máscara digital encima de la cuenta de 20 ceros, que al la persona marcar 20 veces ceros, iba a entrar en la cuenta codificada, digamos, en Sudeban. Y trabajamos 2 meses todo ese tema con el banco y logramos hacer la cuenta, ¿no? Y se hizo un lanzamiento, una cena de recaudación que hizo OnePlus, muy bonita, con montones de personalidades. Se recaudaron en ese momento 3 millones de bolívares, que era un monto como de $80,000 ahora. O sea, que fue apoyar a la fundación. La gente de la fundación tuvo un poco de recursos para sus 18 sedes, que no es más que casas donde ellos tienen cuidadores para ayudar a los cuidadores y a los familiares a tratar a sus pacientes. O sea, okay, es una labor que vale a eso. Pero al final la cuenta inolvidable fue un viaje tan difícil, pero tan satisfactorio luchar por esa idea, pero fue una idea que en un momento era casi imposible hacerla. Y creamos el caso, luego hicimos el caso para Cannes, para participar, y creamos este comercial donde yo fui a la fundación, hice un casting con los pacientes y seleccioné una señora y dije, bueno, qué mejor manera de contarle esto al venezolano que no sea a través de un paciente con Alzheimer, ¿no? Y hicimos este film de esta señora que además tenía que ser ayudada por una enfermera porque no recordaba ni siquiera las líneas para poder filmar. Entonces todo fue muy real, todo fue muy verídico y bueno, la satisfacción fue que terminamos ganando un León en Cannes, con una idea y un proyecto, y el fin de un proyecto que cuando lo iniciamos dijimos, abandonemos la ambición del premio y tratemos de hacer algo por ayudar. Y eso es importante, Engel, porque al final un creativo, cuando tú entiendes que si tú de verdad te concentras en la poderosa idea y no en la necesidad de crear algo bueno y concentrar todo el esfuerzo en una idea, en una solución, pues terminas consiguiendo el resultado que estabas evadiendo al principio, ¿no? Fue muy igual con Adidas, que fue en FCB 3 años antes con el comercial de Adidas de Cacá de la Vinotinto, que se lanzó en un momento país donde no había medición de redes sociales, donde no había promovido, donde no había nada, y fue un comercial que tuvo 3 millones de views en 48 horas en un país ¿sabes? De donde yo bajé al día siguiente a pagar un estacionamiento y la señora adelante le contaba a la otra, ¿viste el comercial de Cacá y el niño con no sé qué? O sea, fue un efecto viral muy, muy genuino, muy inocente, pero fue una viralidad. Cuando yo escribí el guión de Adidas, yo me acuerdo que yo decía, wow, quiero hacer, primero que tengo la oportunidad de hacer una pieza para Adidas, ¿sabes? La primera y única gran pieza para Adidas en el país.
Pero decía, me decían, tienes a todos los vinotintos a tu disposición, tienes el campo de fútbol, tienes todos los derechos. Yo decía que hay que buscar una idea que le haga honor a esta marca, y yo trabajé con ese insight, que era un insight por el cual todos los venezolanos sentíamos vergüenza en ese momento, que era ser pasteleros, ir por otros países, ir por otro equipo. Entonces, mi manera tal vez, y yo fui de alguna manera ese niño también en el comercial, y mi manera tal vez de generar ese script, yo escribí la carta, yo no tenía el comercial, yo escribí la carta de Ricardo Cacá, y yo soy Ricardo, no sé qué, de Venezuela, y lo escribí desde un insight por el que a veces los insights por el que son malos o por los cuales tú sientes vergüenza son muy poderosos para trabajar. No necesariamente un insight tiene que ser algo bueno para trabajar, pero me sentía que era una idea tan local, tan venezolana, tan genuina desde ese lugar, que no iba a ser valorada o entendida por un jurado en un festival como Cannes. Y bueno, la pieza terminó siendo finalista en Cannes, en una categoría además muy difícil, que quedó como los 30 mejores comerciales de Kraft en ese año. Pero al final tú dices, buscando lo genuino, buscando lo local, a veces termina siendo más global que si como creativo quieres ser global en una idea, ¿sabes? Arrancar con el propósito, claro. ¿Sabes? El propósito se construye. Pero la cuestión inolvidable sin duda es un antes y un después para mí, para la agencia, porque es ese tipo de proyectos que no tiene antecedentes, ¿sabes? Que fue totalmente genuino, que fue una idea realmente innovadora, trabajada desde una necesidad real de ayudar, ¿no? Y creo que por ahí esa dificultad, bueno, tuvo ese gran logro en Cannes, ganó muchos premios en otros festivales, ganó en el Ojo de Iberoamérica, ganó en las categorías más importantes, y en otros festivales en el Caribe, me acuerdo también, no recuerdo bien todos, pero ganó muchos festivales, y bueno, fue una pieza que nos dio mucho empuje para que el año siguiente hiciéramos aquella pieza de pataditas también del fútbol, de las mujeres embarazadas. Decía, bueno, ¿qué pasa si hacemos un partido de fútbol entre bebés que no han nacido todavía? Y conseguimos esta empresa de tecnología con Juana Guerrero en ese momento, y trajimos los sensores y hablamos con obstetras y buscamos a las mamás. Hicimos todo esto en un estudio sin saber cómo iba a quedar, sin saber cómo iba a salir. Y esa pieza, a pesar de que fue a Cannes también en el año 17, 18 y no ganó ni quedó finalista, esa es una de las piezas que nos dio a nosotros mucho PR como agencia a nivel internacional, y nos permitió en años de crisis como el 19 trabajar para muchas agencias fuera. Cuando Venezuela estaba muy fregado a conseguir clientes, esa creatividad nos dio piezas, pero eran piezas que tú veías a RG2 en ese momento, y la gente sentía que veía una agencia haciendo ideas desde lugares únicos, lugares diferentes, narrativas interesantes, y eso es un poco lo que hemos tratado de mantener con todas las dificultades que eso tiene, porque también no todo va a ser espectacular, maravilloso, pero siempre trato hasta el día de hoy de mantener una agencia que con un equipo motivado a querer tener un pensamiento propio, conectar mucho con el país desde cualquier lugar, y nada, y ahí un poco se van viendo algunos resultados. Algunas veces sale bien, ¿no? Pero claro, total, se aprende. Sí, se aprende. O sea, al final de todo se aprende. Lo que yo he aprendido en este viaje es que la conexión con Venezuela es un gran motivador para todas nuestras ideas, y entendimos que la motivación local termina siendo un gran insight global valorado por hablando ya de premios, ¿no? Valorado por el mercado internacional, y creo que eso se valora, y a veces creo que los creativos en Venezuela tienen mucho la necesidad de hacer ideas que a veces pueden sonar bonitas en un festival, pero no necesariamente, ¿sabes? Terminan siendo poderosas, o sea, le falta un poco como el alma, ¿no? A eso, pero igual, o sea, al final creo que hay una buena movida ahora. A mí me encantó ver el año pasado que estuvieron todos ustedes en Cannes, tú también, lo personal, que yo te conocí, nos conocimos en Arce en el 2010, y ya tú eras un emprendedor, de los pocos emprendedores que abrían agencias en Venezuela, me acuerdo, porque se atrevían a tener una agencia digital revolucionaria, ¿sabes? En ese momento, y verte hoy en Cannes y con todo esto también tú dices, porque también de alguna manera tú terminas siendo un ejemplo para toda esta generación que te acompaña y que estuvo el año pasado allá. Yo me imagino que con todo lo que hubo el año pasado, que ojalá que este año muchas agencias estén inscribiendo piezas, ¿sabes? Para participar mucho más en el festival. Nuestra historia en Cannes, o una historia en Cannes,
es larga. O sea, yo la primera vez que fui a Cannes fue en el 2001 con mi esposa, con Ocarina, pero ese año hubo una delegación muy grande venezolana. Estuvo Toño Noguera, estaba Axel, creo que fuimos 25 o 30 personas, hicimos hasta una fiesta en la Croisette, en un local. Apenas comenzaba la movida venezolana en Cannes, ¿no? Eh, pero yo participé en el 2000, desde el 2004, 2005, he participado en Cannes hasta el 18, casi todos los años, probablemente dos o tres que no participamos, digo de inscribir, ¿no? Correcto. Eh, entonces creo que la historia venezolana en Cannes no solo se debe medir por los años que se ganaron leones, sino los años que mucha gente ha participado y ha inscrito. O sea, tú dices, sí, nosotros ganamos un león en Cannes, yo gané un león en Cannes, pero yo 10 veces fui finalista en Cannes y no gané. Pero fui finalista en Cannes por lo menos 10 veces. Y eso también son logros que uno debe valorar. Ser finalista en Cannes, bueno, tú lo viste como es muy difícil. Es más difícil tener un shortlist que ganar un león. Porque el shortlist es el proceso, yo lo hablaba recién con un amigo, que es como el Artemis, ¿no? O sea, la primera sale Artemis hasta que llega el estatua. Si no explotó ahí, todo va bien. En Cannes, que el shortlist se tiene que abrir paso solo. No se abre paso con lobby ni con... No, se abre paso solo, porque es una pieza que cada jurado ve de manera individual y dice, esto merece o no avanzar, ¿no? 10 veces tuve la oportunidad de ser finalista, lo cual es un logro que me satisface mucho, pero no gané. Y luego te puedo asegurar que por lo menos 30 o 40 veces inscribí piezas que no fueron ni finalistas, ¿no? Pero la cultura de trabajar, inscribir, evaluar, yo creo que lo que hoy Cannes cambia es que hay mucha más como ciencia para inscribir, se buscan más detalladas las oportunidades, uno evalúa también dónde puede jugar acá, hay piezas que pueden tener 5, 6, 7 multiplicidades en categoría, es Es como más más estratégico. estratégico. Antes era como más, y metamos estos avisos en Cannes, ¿no? Yo tuve Flor Chorlí con Horacio, mi dupla, en muchos años juntos, en gráfica, en film, o sea, en outdoor, pero eran las grandes categorías. Y bueno, la cuenta inolvidable terminó ganando León en una categoría que era muy difícil, que era bien público, contra todos los comerciales, porque ahí no había eh, categoría bien público, bancos, ¿no? No era categoría bien público, todos, ¿no? Entonces, creo que cada vez es más estratégico y si se es inteligente hay más oportunidades, ¿no? Mira, hablaste de algo que me parece que es maravilloso, que es el tema conexión país, cultural, que ocurre en el nuestro y en muchos más, ¿no? Ah, tener una idea o montar un caso para que lo vea un japonés o lo vea alguien de un país nórdico y entienda la esencia, es un arte al final del día saber contar esa historia, ¿no? El año pasado, 2025, Pelotica de Goma hizo algo fantástico y poderoso y está asociado al deporte también. Tu asociación con el fútbol la sabemos que es de larga data y cómo amas el fútbol y nuestra selección, ¿no? Pero ¿cómo viste el caso de Pelotica de Goma, ¿no? Sí, el caso de Pelotica Goma, bueno, primero excepcional, excepcional el logro que tuvo John y Juan y todo el equipo y el equipo de buen tipo. Entiendo que se trabajó en conjunto. Creo que escuchar, nada más escuchar la frase Saving Pelotica Goma en Cannes, ganando un plata, ganando algo tan icónico, no tan importante para el país, sin duda que es orgullo, porque sientes orgullo de ver cómo la cultura local, es lo que tú dices, se hace global y es celebrada por el mundo. Creo que fue un logro muy, muy, muy importante, tanto para ellos como agencia como para el país. Creo que además está bueno. Sé que John y Juan tienen años en esta industria y lo han intentado y han hecho muchas cosas y creo que es muy gratificante para ellos, muy merecido además, ¿no? Que lo hayan logrado. Pero creo que Pelotica de Goma, como nombre, como caso, o sea, tiene esa localidad venezolana que es tan venezolana. Es que yo creo que además, probablemente un Brasil, países que tenemos al lado, ¿sabes? Puede que les haya costado entender lo que era la Pelotica de Goma para Venezuela, pero que globalmente tuviese ese triunfo, sin duda que es excepcional. O sea, yo creo que, y yo que soy muy apegado al deporte venezolano y al fútbol, tal vez yo no fui futbolista profesional, pero yo me siento uno más de ese equipo porque busqué mi lugar en la cancha, fuera de la cancha, para hacer un minutito más, ¿no? Y Claro. creo que desde la publicidad hay mucho que motivar. Yo a veces escucho críticos y periodistas en Venezuela hablando mucho de que el problema de la Vinotinto es que ha tenido muy buen marketing y pocos logros en la cancha. Y yo tiendo a estar muy poco de acuerdo con eso, porque
creo que el marketing es un gran motivador incluso para el mismo equipo. Luego los logros, ¿sabes? Se pueden discutir, se pueden celebrar, pero que una marca decida apoyar a una selección y inspirar a los venezolanos a través de ella es importante. Pues. Luego la selección tiene que hacer su trabajo también, los 11 dentro de la cancha, pero creo que Pelotica de Goma para mí es un caso muy bonito. Me enorgullece mucho como venezolano ver a mi país representado en un caso de eso en Cannes, un León de Plata, tal vez el león más importante que ha ganado el país en términos del mérito per se el león. Me alegro mucho por John, por Juan Carlos, por sus equipos y por el equipo Buen Tipo, que además los conozco. Sé que son venezolanos, algunos de ellos trabajaron conmigo también y me enorgullece mucho verlos trabajando desde ese lugar también para que el caso fuera tan exitoso, ¿no? No, totalmente, totalmente. El año pasado también ocurrieron cosas importantes. Venezuela tenía con jóvenes creativos 11 años sin ir. Se inscribieron para jóvenes creativos en ese momento 62, 64 duplas. Ya no lo recuerdo. Y fue un momento muy interesante porque la participación de los venezolanos fue muy notable desde FEBAP, desde el Círculo Creativo, Roger Hatchell, la academia, desde los venezolanos que se encontraron allá. Este año, 2026, casi 100 duplas se inscribieron y va de la mano Sí. con lo que tú dijiste hace un rato. Quizás este año se van a inscribir más piezas y es lo que todos queremos, pero ya desde la óptica de la nueva generación, la cantera, ya prácticamente casi se duplica el número. Eso quiere decir que en unos años vamos a tener muchos más jóvenes creativos, muchas más estrategas jóvenes dentro de la industria que están trabajando allí. Porque ya no se trata solamente de la idea, sino de cómo se juntan habilidades, skill para ir adelante. Ezequiel, ¿cuál sería ese consejo que tú le das a ese grupo de jóvenes creativos que en algún momento estuvieron como tú tocándole la puerta a Macán para entrar y no importa, ponme a servir el café, ponme a hacer algo, hay que producir, yo produzco? ¿Qué le aconsejas hoy a un joven creativo? Yo creo que hoy la profesión para un joven creativo es tan diferente a como era en mi época, por ejemplo. O sea, creo que la industria publicitaria tuvo un problema en Venezuela. Tuvo dos problemas. Primero, el problema global, que no es un problema, pero que es un facto. O sea, la industria se democratizó, se abrió y hoy cualquier persona, cualquier chico con 20 años y una dupla puede montar una agencia y si sabe manejar Instagram, monta una agencia y se convierten en estrategas de redes sociales, ¿sabes? Y montan, ¿sabes? Compañías y todo esto. Entonces, hoy tú no compites con grandes agencias, tú puedes competir contra jóvenes que vienen con 2 años, 3 años de experiencia, de tú a tú, compitiendo sin ningún tipo de complejo y temor para hacer publicidad, ¿no? Y para ganarse a los clientes. Pero creo que el segundo problema que hubo en Venezuela, que creo que cambió con todo lo que ustedes han hecho, y digo ustedes porque tú estás ahí en parte del círculo, yo estaba en el círculo desde un lugar un poco más alejado tal vez, con Carlos, con mi director general creativo, más metido en ese mundo, pero apoyo mucho todo lo del círculo creativo, pero yo incluido, yo que fui uno de los fundadores del círculo creativo en el año 2000 además, cuando decíamos el objetivo único del círculo es elevar el nivel de la creatividad en el mundo, venezolana en el mundo. Creo que al final de ese viaje ver cómo una cantidad de jóvenes venezolanos desde el año pasado, porque además creo que fue muy poco tiempo que se inscribieron, y ver tantos interesados en la publicidad a mí me emociona mucho. Pero no pasó antes de eso, porque hubo una deuda con nosotros, los publicistas de los últimos 10 años, líderes de agencias creativas, teníamos una gran deuda con la generación de relevo. No estábamos yendo a las escuelas, a las universidades, a enamorar a los jóvenes de la publicidad como profesión. Y yo creo que una de las grandes deudas que tiene la industria es convencer a los jóvenes de que la publicidad es una profesión muy, muy bonita para trabajar. No es tan banal como decir yo abro un Instagram y manejo una red y te hago cosas. Creo que ahí hay una gran deuda que siento que de una manera muy rápida se está como pagando, ¿sabes? Porque creo que de alguna manera hoy el círculo está muy metido y FEBAP y todas las industrias en la formación, en estar en contacto con los estudiantes, con los jóvenes creativos. Yo
lo que le pido a los jóvenes creativos que trabajan en mi agencia, que por cierto, 2 o 3 duplas de mi agencia estuvieron en esta competencia de jóvenes creativos, de estas 100 duplas que se incluyeron, que además es increíble saber que hay 100 duplas, 200 personas por lo menos jóvenes en Venezuela que del mundo de agencias o fuera de ellas participando en esto, que es maravilloso. Pero yo les pido paciencia, ¿sabes? Yo creo que lo que falta hoy mucho es paciencia, paciencia para entender que hay que aprender, que hay que empezar a disfrutar. Yo le digo siempre a mis jóvenes creativos cuando participan, su labor ahorita no es ganar el concurso de jóvenes creativos. O sea, yo no estoy esperando que ustedes ganen el concurso de jóvenes creativos. Yo lo que quiero es que ustedes primero disfruten ese proceso. Vivan la experiencia de saber que hay otra cantidad de jóvenes como ustedes queriendo ser parte de esta industria. Que me vean a mí como alguien que va a pasar de moda en algún momento muy rápido y ustedes van a tomar las riendas de esta compañía. Que tengan paciencia para saber participar, que tengan paciencia para saber llegar a la idea, que tengan paciencia en su carrera. A mí me tomó, y yo no digo que uno deba ser un ejemplo, pero es como digo, ¿no? Las generaciones cambian. Yo siempre vi la carrera publicitaria como algo a largo plazo. Cuando yo era joven sentía que tenía que pasar un tiempo para que yo fuera creciendo, entendiendo, aprendiendo y formar parte, llegar a ser un senior, llegar a ser un director. Y ese tiempo no era un tema de tiempo físico, era un tema de aprendizaje, de pasar por muchas cosas buenas y malas. Siento que los jóvenes tienen como poca paciencia, ¿no? O sea, creo que si no ven un impacto en 6 meses, está todo mal, ¿no? Pero creo que la paciencia es lo mejor y el esfuerzo y entender que esta es una profesión que vale la pena, que pueden llegar a ser muy grandes en una profesión que vale mucho la pena, que es la publicidad y la comunicación. Y los jóvenes hoy dominan herramientas y formas de ver las cosas que les haría mucho más fácil llegar a donde uno llegó, ¿sabes? Claro. En esta época que en otra época, ¿no? Pero la paciencia para mí es importante. Sí, sí. Yo suelo decir que cuando yo era joven, chamo, 16, 17 años, yo quería investigar algo, tenía que ir a una biblioteca, montarme en un colectivo, moverme 30 minutos, llegar, dar mi carné, ir en silencio, en calma, a buscar el libro y sentarme. Eso hoy en día se ha evolucionado tanto y ya vamos a hablar de inteligencia artificial, que estos colaboradores que tenemos en ChatGPT, en Gemini, en Manus, en Cloud, nos hacen investigaciones que si las sabemos orquestar, en segundos o minutos tenemos la respuesta, no tenemos que ir a la biblioteca como nos tocaba a nosotros. Y ese tema de la inmediatez de la información y del FOMO y de quererlo ver todo ya en este momento, hace que quizás ese proceso de un joven sea ya, lo quiero ya, lo quiero ya. Sí, Me parece maravilloso lo que dices. Sí, no, porque eso que tú dices es importante. O sea, la inmediatez de la información, la inmediatez de tener acceso a una respuesta, tener hoy inteligencia artificial para hacer algo que a lo mejor a nosotros nos tomaba horas o días o meses y lograrlo en segundos, es maravilloso. Pero es que además eso es inevitable. O sea, no, el que vaya en contra de eso, el mundo va para allá, fuera de la profesión. Pero la inmediatez de la información no es lo mismo que la inmediatez del logro. Y creo que al final el logro no viene acompañado del mismo timing que tiene la inmediatez muchas herramientas. Creo que el logro puede llegar, pero puede no llegar. Y ahí no hay que pararse, hay que seguir. Hay que creer que la paciencia te va a llevar lejos. A mí me emociona mucho ver qué pasa en Venezuela, un cambio generacional en la publicidad, donde veo grandes creativos, donde veo creativos de mi época, con los que yo me formé, siendo hoy relevantes y líderes en muchas agencias, y también veo jóvenes de 22, 23 años liderando otras agencias que también están haciendo un gran trabajo, que son parte del ecosistema hoy en Venezuela. Yo me acuerdo cuando llevo una licitación hace 5 años y RG2 te llama, vas a licitar contra Leo Burnett, contra Publicis, JMC, fulano, FCB, el otro, ¿no? Hoy en día te llaman y vas a licitar contra 2 agencias, 3 agencias digitales pequeñas, llega un chico de 22 años a la reunión, sin ningún tipo de complejo, buscar su brief. Y es muy bonito ver ese proceso, porque sientes que hay un cambio generacional en Venezuela que está muy bueno. Y tú dices, pero siento que a veces la falta del logro inmediato hace que
tirar la toalla es como mucho más fácil que antes, ¿no? O buscar otro tipo de soluciones. Entonces creo que está bueno, creo que es parte de lo que nosotros tenemos mucho por formar y creo que muchos de los chicos que hoy van a Cannes y que estuvieron con ustedes en Cannes el año pasado, vieron mucho, aprendieron mucho de eso, ¿no? Y es importante que vean Completamente. no los grandes ejemplos creativos, porque la creatividad también cambia, la necesidad creativa de un joven de 23 años con una marca puede ser diferente a las mías. Hoy en día hay creativos que sienten que la técnica, la herramienta o el proceso es una idea, ¿no? Y qué sé yo, una pieza que estuvo hecha digitalmente y que hace cosas y tira humo en una esquina es una idea, ¿sabes? Creo que una cosa es eso y otra cosa es la marca. Yo creo que los jóvenes creativos, yo los veo que cuando aprenden más a entender lo que es la profundidad de construir una marca, se emocionan mucho más. O sea, sienten Correcto. que, ok, esto va a tardar un poco más en mí aprenderlo, porque hay cosas que ChatGPT no te va a enseñar, ¿sabes? Este, yo aprendí de creativos que tenían el oficio de escribir, narrativa, storytelling. Hoy Ujú. en día, GPT te ayuda mucho a escribir y hay que usarlo. Yo comulgo 100% con la visión de un amigo, Anselmo Ramos de GOT, que además son una agencia y unos creativos maravillosos en el mundo, que casi que obligan a todos sus copywriters a usar ChatGPT para ser más productivos, pero no para buscar la idea. Entonces esa necesidad de que a ti te da una marca y tú puedes, todo ser humano tiene cosas que decir al mundo. Y yo creo que lo bonito de los publicistas es que se nos da la oportunidad de que lo digamos en espacios a la gente a través de los ojos de una marca que debemos respetar y construir. Correcto. Pero nosotros con nuestra alma y nuestro punto de vista. Yo creo que lo bonito de la publicidad es poner parte de esa inquietud en tus ideas. Eso no te lo va a dar ChatGPT, pero tienes que saber pedírselo a ChatGPT para que Correcto. siga él apoyando, esa herramienta apoyándote en hacerte más rápido una vez que llegas a esa idea. Bueno, después lo que era desplegar una campaña 360, ¿sabes? Que uno se tomaba 2, 3 semanas. Si tú tienes tu propósito claro, tú no tienes que tener la idea clara, tal vez, pero tienes que tener el propósito claro de qué quieres hacer con la marca. Y ahí la inteligencia artificial es un aliado muy, muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Completamente, completamente. Recuerdo una vez participamos juntos con una marca, tú estabas en FCB, yo ya con Equilibrio, y tuvimos que hacer 90 banners. Era una locura en ese momento construir 90 banners Es una manual locura. al 100%, uno por uno. Eran 90 porque eran 90 medidas diferentes. Algo que Totalmente. hoy con una herramienta de inteligencia artificial lo podemos hacer, no voy a decir en minutos, pero se va a construir muy rápido. Y ese tema de inteligencia artificial, y estoy de acuerdo contigo, es una herramienta que cada vez se convierte más en un colaborador, pero que ya hoy en día estamos hablando de un agente, hacerlo agéntico. Yo puedo construir mi otro yo dentro de alguna herramienta, enseñarlo y al final del día él va a responder bien o va a responder mal. Va a depender de cómo yo lo enseñe, a lo que yo pienso, a lo que yo llevo y cómo lo hago. Eso para mí es que el 80% de mi tiempo debe estar dedicado a pensar, analizar, observar muchísimo, buscar ese insight y el 20% ejecutado. La ejecución, lo pienso yo completamente. Eso es ley de Pareto al final del día. Y hoy en día que estoy mucho en automatizaciones de comunicaciones con el consumidor, pienso cada vez más que ese 80% de una ley de Pareto tiene que ser automático en muchos casos, ¿no? Entonces, estamos viviendo un cambio sin duda, ¿no? Sí, Cuando porque hasta ahora también tú decías, mucha gente te decía eso de la frase famosa de, bueno, hay ideas que terminan siendo, perdón, proyectos que son 1% inspiración, 99% esfuerzo. Pero lo cual antes era el craft, era algo muy importante. Si hablamos de Cannes también, el craft es algo muy importante. Hoy en día la inteligencia artificial nos ayuda a hacer un muy buen craft de una forma mucho más simple, más rápida, menos complicada. Pero al final termina lo que tú dices, al final cambia un poco la ecuación. Ahora es 99% de inspiración y probablemente lleguemos a un 1% de esfuerzo. claro, Pero la inspiración sigue siendo importante, sigue siendo importante. El tema de agentizar con inteligencia artificial y tener agentes para las herramientas que te ayudan y hacen tu vida más fácil, es lo que tú dices. O sea, es un otro yo
que te ayuda, que te complementa y te lleva como por el carril, pero el otro yo jamás va a ser lo que tú eres en tu propósito. Siempre vas a tener que irlo llevando a él en tu propósito para que termines teniendo cosas relevantes, ¿no? Sí. Ya eh, en rumbo caminando hacia el final de este podcast, eh, 2026 estamos, año de Mundial de Fútbol, donde ya se están viendo muchísimas cosas y vamos a ver cosas fantásticas, seguramente. Año en que la FIFA dejó de tener un solo canal en redes sociales y tener varios canales por meramente un hecho comercial, Sí, sí. de tener focalizar exposiciones publicitarias de forma correcta al final del día. ¿Hacia dónde va Ezequiel? ¿Hacia dónde va RG2? ¿Cómo lo ves en los próximos 2, 3 años? Nosotros, mira, bueno, primero, si todo sale bien en estas últimas horas y días que estamos, vamos a participar en Cannes este año. Este, Teníamos años que no participábamos con piezas, pero vamos a participar. Bueno, porque también el tema venezolano también llevó que muchos años la gente se dedicara como muchas empresas del país, a sobrevivir, ¿no? A trabajar, pero siempre nos hemos preocupado mucho de hacer un trabajo muy, de pronto lo que tiene Cannes también y ganar, y creo que es algo que es un insight que se siente después con el tiempo, es que obviamente hay una necesidad de ganar premios y todo esto, pero cuando los ganas, eh, a veces como que baja un poco la presión, ¿sabes? Y baja un poco la necesidad personal de perseguir más premios, ¿no? Ujú. Y, y creo que yo me sentí muy cómodo, me siento muy cómodo trabajando hoy. O sea, hoy me empiezan a gustar otras cosas de la publicidad y es la relajación de que mi gran propósito con una pieza, con una campaña para un cliente, para una marca icónica venezolana, sea llegar al venezolano y tener esa satisfacción de tener ese feedback del venezolano. O sea, hoy en día termina ahí mi propósito personal, con la publicidad. Y eso me encanta, me hace feliz. Me hace feliz sacar una campaña como la que hicimos el año pasado, como el montón de Polar que hicimos, el montón de Pilsen, que fue una campaña muy buena, hicimos un craft buenísimo, teníamos una idea redonda además alrededor de eso, y fue celebrada. Sin embargo, bueno, también tengo mi equipo, nuestros creativos, que también deben ellos brillar. Hoy cada vez yo estoy como en un paso más de dejar a Carlos Javier como el líder creativo de la agencia, a Verónica, Leo, que son excelentes directores creativos, y un equipazo muy motivado. Y yo estoy como más en una posición de disfrutar mucho más la creatividad de una forma más relajada, ¿no? La verdad es que en el fondo, los premios, eh, claro, es fácil decirlo una vez que tú ganas, ¿no? Y a veces suena un poco hipócrita decirlo, pero es que es la verdad, una sensación que tengo, ¿no? Sin embargo, quiero que la agencia siga teniendo ese camino con ellos y creo que ahora ellos merecen tener un rol protagónico y merecen tener su oportunidad de escribir en Cannes y brillar y ojalá puedan ser parte de la delegación venezolana que vaya este año, y estar allá, porque además son parte del equipo que trabaja las grandes ideas que hoy hacemos y quiero que ellos brillen, por eso decidimos también participar otra vez en el festival. Vamos a inscribir una campaña este año, tenemos mira de varios proyectos para el 2027, que sí creo que vamos a ir más fuertes en el 27 que en el 26 con cantidad, pero creo que ya es como otro rush, otro momento de ver Cannes más como algo para cumplirle a mi equipo, de la reputación de la agencia para seguir, pero además, bueno, estamos tratando de que sea con piezas que ahora valga la pena. Inscribir por inscribir a veces es como muy complicado, ¿no? Yo lo que siempre digo, el objetivo tuyo con una idea, si quieres ir a Cannes, no es inscribir. Si la pieza no está lista cuando tienes el deadline y no tiene el nivel, tu objetivo no es llegar a Cannes, tu objetivo es ganar. Y si tu objetivo es ganar, si tienes que esperar un año más para ser Espera. mejor, espera. Y eso habla yo de la paciencia, ¿sabes? Y a veces hay que esperar. Y tal vez este año vamos a meter un poco más cosas, pero decimos, vamos a meter lo que ya está listo, que es lo que consideramos que competitivamente nos puede representar como venezolanos en el festival y ojalá que pueda representar a la delegación venezolana con el festival. Este, pero otras cosas dijimos, pausa, vamos a hacerla mejor. No está listo esto al 100%, esto está al 80%. Entonces, lo importante no es inscribir, lo importante es intentar ganar. Por eso, cuando estén al 100, al 110, veremos el año que viene. Pero ese es ahorita el momento de la agencia. Estamos muy ocupados y preocupados todo el tiempo
cómo hacernos relevantes con las marcas en Venezuela y con los clientes. O sea, creo que el momento país que estamos viviendo también implica muchos cambios que van a venir. Y nosotros estamos trabajando mucho el tema de la visión país, estamos haciendo presentaciones con clientes y en gremios como ANDA. Hemos hecho estudios con mi socio Marcelino, que es mi partner que en planning, en estrategia, y hemos hecho estudios de ver cómo los venezolanos están viendo este país que se asoma, ¿no? Y obviamente en ese país que se asoma, cuando lo miramos como agencia, también nosotros tenemos amenazas. ¿Cómo vamos a ser relevantes en un país que se va a abrir, un país que va a volver a traer ciertas redes de publicidad, en un país donde van a entrar otros jugadores? Y cómo nosotros seguimos en un lugar de relevancia y creemos que nuestro nivel de trabajo con la conexión con el venezolano tal vez nos sigue manteniendo en un lugar donde nos gusta y queremos seguirnos desarrollando. No nos ocupa ahorita, honestamente, Engel, si somos una agencia digital, ATL, BTL, lo que quieran, ¿sabes? Al final no va de eso. Creo que eso no va. Creo que la profesión, cada vez la inteligencia artificial va a quitarle más excusas a las agencias para vender muchas herramientas y cosas o algo, ¿no? Y creo que al final la inteligencia artificial hoy nos hace mejores, pero nos va a terminar desnudando un poco. Correcto. A todos. Listo, ya sé que todos pueden hacer 90 banners en 3 minutos. Ya sé que todos pueden hacer que una valla eche humo. Ya sé que todos pueden hacer esto. ¿Qué me traes tú a la mesa, sabes? Que sea diferente a lo al lado. Y eso sentimos o creemos que nuestra fortaleza estratégica, creativa en la construcción de marca tiene que seguir siendo el foco. Por lo menos mientras la profesión siga siendo. Es capaz que esta profesión desaparezca en los próximos 5 años, que ya la publicidad, Mark Zuckerberg, como dijo Elon Musk en Cannes el año pasado, todos vamos a ser relevantes, bien. Pero mientras lo seamos, el lugar donde quiere estar RG2 es ser una agencia que conecte con Venezuela, con los venezolanos, a través de las marcas que pueda tener el honor de manejar de la mejor manera, o de una manera que genere como un impacto que deje cosas, ¿no? Y por supuesto que queremos seguir brillando en Cannes, queremos participar, queremos entrar una nueva ola de participación, más con el gremio, con todo, y bueno, este año ya lo vamos a cumplir, si Dios quiere. Qué buena noticia y felicitaciones por eso. Nos vemos en Cannes. Amén, así será. Muchísimas gracias, Exe, por estos minutos. Qué buena conversación, de verdad que se repita. Sé que nos vamos a ver pronto. Seguro, seguro. Te mando un abrazo, gracias por esto y encantadísimo estar en este podcast contigo. Vale, gracias a todos.